De la palabra el diputado Gil Lavedra. Gracias, señor presidente. Sinceramente lamento que una ley que nosotros entendemos y el oficialismo también es de tanta trascendencia esté terminando en este clima enrarecido e incluso con ciertas suspicacias acerca de cómo va a ser finalmente la votación. Y digo que esto me causa tristeza porque estas leyes son las que debieran caracterizarse como de desarrollo democrático. Estas leyes tendrían que tener una legitimidad de base muy fuerte, tendrían que tener un consenso profundo entre todas las fuerzas políticas. Y el modo como el oficialismo lo está planteando a los empujones, poroteando, buscando con el Consejo Vallado, con el Congreso Vallado, esto no parece ser el camino indicado para una norma que trata de cambiar de modo sustancial el funcionamiento de la justicia. Me parece, señor presidente, que ha quedado claro, luego de tantas horas que se han dicho posiciones diferentes, que la realidad es que ambas posiciones parten de puntos de vista que no tienen nada que ver. Del lado del oficialismo se ha planteado que esta es una ley tendiente a democratizar la justicia, a sacarle el déficit democrático que de acuerdo a ustedes les resta, que el pueblo va a poder de alguna manera sanear los vicios de un poder elitista, corporativo, burocrático, etc. Y del otro lado se han planteado las cuestiones de principios, de la República, de la Constitución. Y por cierto, esta disputa revela de que pensamos distinto. No ha habido en los discursos de ustedes ninguna mención a la cuestión de la República, porque no creen en ella. No ha habido tampoco ninguna referente al valor normativo de la Constitución, porque piensan que la Constitución debe sujetarse al poder. El aspecto central que estamos discutiendo es si la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, que es el órgano constitucionalmente encargado de nombrar y promover la remoción de los jueces, por el voto popular o no. Nosotros sostenemos que de acuerdo a nuestra Constitución, y lo voy a tratar de explicar luego muy sencillamente, esto es imposible porque termina con jueces adictos. Ustedes han sostenido que, por el contrario, este va a ser el soplo democrático que va a permitir revivir la justicia. Casualmente, esta resurrección de la justicia que comenzó en diciembre del año pasado, cuando la justicia comenzó a fallar en contra de las pretensiones del gobierno. Ahí se acordaron de que la justicia necesitaba algún tipo de cambio. Y cambios en todos estos proyectos que no son para la gente. Y esto hay que decirlo claramente. Ninguna de estas modificaciones le va a servir al ciudadano. Estas son modificaciones para el poder. Estas son modificaciones para quienes lo detentan. Estas son las modificaciones para el Estado y para la impunidad de los funcionarios. Por cierto, señor presidente, nos replicarán de que la Constitución del 53 siguió el camino de la nominación política, al igual que la Constitución de los Estados Unidos. El Ejecutivo tenía la iniciativa y el Senado daba el acuerdo. Cuando se recuperó la democracia y se comenzó a discutir de qué manera se adecuaba nuestra democracia a los nuevos impulsos de una nueva época,
Sin duda que el tema de los nombramientos de los jueces apareció en carpeta. Ya en los primeros dictámenes del Consejo de la Consolidación de la Democracia se proponía mantener el sistema político con una modificación. A esta altura se la ve quizás con cierta ingenuidad, que era la publicidad de las sesiones del Senado, porque se pensaba que de esa manera no se iba a nombrar a jueces malos ni a destituir a quienes no lo merecieran. Pero obviamente dentro de un sistema político diferente, dentro de un sistema verdaderamente semipresidencial, porque el presidente de la República ahí quedaba nada más que a cargo de la jefatura de Estado, perdiendo la jefatura de gobierno a cargo de un primer ministro. Pero cuando vino la década del 90, del gobierno justicialista del 90, ahí estalló la nominación política. Lo que es bueno en los Estados Unidos, acá fracasó. Porque un poder judicial que a través de las dictaduras se había vuelto vertical, obediente, dócil, aséptico a los valores democráticos, bastaba a ese poder verticalizado cooptar la cúpula para tener al Poder Judicial. Por eso el gobierno justicialista del 90 amplió la Corte Suprema para nombrar una Corte Suprema y quedarse de esa manera el vértice del Poder Judicial. Y por esa misma razón, cuando la reforma del 94 se emprendió, lo hizo sobre la base de dos grandes principios. Por un lado, tratar de darle poder a esa Corte adicta, colonizada por el menemismo. Y por el otro, tratar de profesionalizar los nombramientos de los jueces. Así surgió el Consejo de Magistratura, por supuesto de extracción del derecho continental, pero que trató, a través de una composición equilibrada de los distintos estamentos, de salvaguardar las dos cosas, como un órgano integrante del Poder Judicial, pero tendiente al autogobierno. Por supuesto que la propuesta que ustedes están haciendo viola el espíritu de la Constitución, pero también su letra explícita. Y no cabe ninguna duda, y basta leer cuál fue la discusión dentro de la Convención Constituyente y la letra de la Constitución para advertir que la Constitución establece que cuando se trata de representación política la distingue de la estamentaria. Y la estamentaria es a través de quienes son representantes de, con esa preposición que indica claramente de qué se trata. Pero decía, señor presidente, que esto conculca cuál es el espíritu de la Constitución, porque deja de lado para qué sirve el Poder Judicial. El Poder Judicial, que fue el más débil de los poderes, que nació como una separación porque eran funciones judiciales que tenía el monarca en su momento y que tuvo un diseño diferente en las dos constituciones, en la francesa o en la americana, no cabe ninguna duda de que la justicia tiene por objeto, en primer lugar, controlar las reglas de juego democrática. Es el custodio de la Constitución, es el árbitro del funcionamiento democrático de una nación. A la vez, como tiene que asegurar la supremacía de la Constitución, el Poder Judicial controla que los otros poderes se mantengan dentro de sus respectivas competencias. Y por último, su función más trascendente, que es preservar los derechos de los ciudadanos frente a los excesos del poder. Esas tareas que tiene que cumplir la justicia no podría llevarla a cabo si dependieran de una facción política. Si fueran representantes de un determinado agrupamiento político, esto no podría ser. Por eso la justicia tiene que ser independiente como presupuesto de imparcialidad. Esto es una
definición en sí mismo, no puede funcionar de otra manera. Por supuesto, quienes conciban a una democracia constitucional como se viene gestando desde el siglo XVI hasta la fecha. Desde ya, señor presidente, que quienes tengan otra idea y entiendan que la democracia se basa en un principio mayoritario en el cual el que gana una elección tiene derecho a todo, a un poder sin límites, esto no es así. Y es muy claro, y salió hoy en el debate, las referencias al decisionismo, que me parece muy atinentes la polémica que surgió a comienzos del siglo XX entre Carl Schmitt, que es el teórico del decisionismo, y Kelsen, que era el defensor de lo que se llamó en ese momento normativismo, ya que el secretario de Justicia nos ha hecho algunas menciones de filosofía del derecho, conviene recordar esta polémica. Kelsen, que fue bajo su impulso, comenzó en la Constitución de Austria de 1920 el control de constitucionalidad que no tenía el derecho continental europeo, a diferencia del sistema americano, defendía la fuerza normativa de la Constitución, que el poder debía ajustarse a los preceptos de la Constitución, que el límite del poder estaba en la Constitución. Schmitt decía que no, que el poder se basaba en la decisión del Ejecutivo, que el mejor defensor de la Constitución era el que encarnaba la soberanía popular, que un Ejecutivo fuerte, omnímodo, sin límites, es el que mejor representaba la voluntad del pueblo, no la letra de la Constitución. Y me parece, señor presidente, que esa polémica de las primeras décadas del siglo XX representa lo que ustedes están planteando esta noche. Están planteando claramente la posibilidad de que a través de una partidización en la elección de los miembros del Consejo de la Magistratura, ¿por qué es esto? Jueces que van a tener que hacer campaña con los partidos políticos, ir en sus listas, los mismos que los abogados o los académicos, van a designar a su antojo, porque han cambiado las mayorías y han también licuado los criterios de idoneidad, con lo cual van a poder nombrar al que quieran y van a poder iniciar el procedimiento de remoción al que quieran. ¿Quiénes van a ser los que quieren? Los adictos, los adeptos, los que estén de acuerdo con la mayoría que los nombró. Esos jueces van a ser incapaces de controlar nada. Solo va a primar la voluntad del soberano, encarnado en un líder providencial que encarna los valores de la nación y la voluntad del pueblo, producto de una facción circunstancial, como son todos los comicios en cualquier sociedad democrática. Por eso, señor presidente, nosotros pensamos que la aprobación de este proyecto supone un gravísimo retroceso institucional para quienes creemos en la República, para quienes creemos también que el poder es compartido, para quienes no nos gusta el autoritarismo, para quienes nos gusta la verdad, para quienes no creemos los mitos, los relatos, las falsedades, los cuentos del INDEC, el papelón que ha hecho hoy el ministro de Economía cuando se le preguntó por la inflación a un periodista griego. Nosotros, señor presidente, no le tememos al pueblo. Y sinceramente, el que ustedes quieren ir por la justicia lo demuestra la trampa con que han hecho este proyecto. Porque han incorporado reglas a medida para poder quedarse con el Consejo de la Magistratura en la próxima elección. Y si no, díganme, ¿a qué responde la incorporación electoral que han hecho entre gallos y medianoches para poner, en lugar de incorporar la jurisprudencia pacífica de la Cámara Electoral acerca de lo que significaba la adhesión en las boletas, le han incorporado un requisito que solamente va a poder cumplir el Frente para la Victoria?
Solo el Frente para la Victoria, una regla hecha para ustedes proscriptiva, que obviamente no es fruto de ningún acuerdo, como puede pensar alguna mente calenturienta, una hecha para la trampa, para el fraude. Ustedes tienen miedo de enfrentar esto en elecciones libres y limpias, si verdaderamente creen en la soberanía popular. Para ir terminando, señor presidente, nosotros, por supuesto que vamos a votar enfáticamente por la negativa y por el rechazo de este proyecto, porque nosotros creemos que la Constitución, como decía Juan María Gutiérrez en el propio Congreso Constituyente de 1853, la Constitución no es una teoría, no es algo práctico. La Constitución es el pueblo mismo, es la nación argentina hecha ley. Encerrada en este código están las libertades y es la única frente al cual hay que arrodillarse. Nosotros vamos a votar, señor presidente, por la Constitución, porque la Constitución argentina es el fruto de largas luchas de generaciones enteras, de la inmigración, de la educación igualitaria y gratuita, del ascenso social, de los derechos humanos. Y nosotros no vamos a regalar ni ceder ni un milímetro en la defensa de la Constitución, porque pertenece a todos los argentinos, señor presidente. Muchas gracias.